declara la emergencia en seguridad y uno de los temas más polémicos es el que implica la posibilidad de derribar aviones. Para hablar de eso estamos con un referente del Frente Renovador, que es Fabián Medina. Gracias, Fabián, por estar acá. ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Bueno, ustedes han pedido en la campaña el más ferviente propulsor de la ley de derribo fue Sergio Massa. Exactamente. ¿Por qué? A ver, conceptualmente estamos de acuerdo en la ley de derribo. Tenemos una frontera completamente permeable a lo que teníamos hasta el 10 de diciembre y sigue exactamente igual. No tenemos una radarización aconsejable como la deberíamos tener, pero también es un inconveniente la ley de derribo sacarla por decreto. Primero y principal, seguimos avasallando lo que es la parte legal. Seguimos con decretos. Y después establecemos que la ley de derribo no establecemos cuáles son los momentos en los cuales podés derribar o no. No, es que va a haber un protocolo. Hay un protocolo de régimen aeronáutico, de 9 puntos, pero ¿No alcanza? Nadie establece específicamente que es una nave hostil. Claro. Bueno, entre otras críticas que hubo a la ley de derribo, creo que la de Agustín Rossi fue la más gráfica y contundente, dijo que se trataba de una pena de muerte sin juicio previo. ¿Cómo se subsana eso? Porque la verdad que si uno baja un avión, sea o no sea de un narco, además está la posibilidad de equivocarse, ¿no? Que esto ha pasado, además hay antecedentes muy tristes. Porque nosotros somos conceptualmente de acuerdo y tenemos nuestros recaudos. Si no tenemos muy regulado el esquema de una ley de derribo, podemos pasar de lo que es a un exceso de regulación o básicamente que nos encontremos con algún trasnochado que de buenas a primeras se permita derribar un avión, sin seguir los protocolos de seguridad ni nada por el estilo. Pero por eso entonces, Fabián, repito la pregunta. Sí. Supongamos que se tiene identificado un avión de un narcotraficante. Sí. Que eso no sería un error, sería derribar el objetivo que se quiere derribar. No, sigue siendo una pena de muerte sin juicio. Tenés un protocolo en el cual lo tenés que divisar, lo tenés que acompañar, le tenés que pedir que se retire del espacio aéreo o que aterrice. Eso es lo que marcan los 9 puntos del protocolo aeronáutico, que está vigente desde el 2014 y que hoy fue desclasificado. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, ahí sí, de acuerdo al nivel de altitud en el cual viene volando la aeronave, tenés opción de derribarlo. Pero vos le venís haciendo los pasos. Pero, a ver, no busquemos ese punto. Te voy a buscar algo más fácil. ¿Cómo vas a obtener una ley de derribo cuando no tenés aviones? Bueno, serían los aviones de la Fuerza Aérea. Ahí hay otro de los escollos de la cuestión. Se estarían dando facultades de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. No, porque ¿Por un decreto? No, el decreto lo que establece específicamente es a las fuerzas de seguridad, establecimiento de gendarmería en la frontera terrestre, prefectura y Fuerza Aérea en la frontera, una vez que pasa lo que sería una pared que se armó con el decreto. Lo que pasa, Julia, es que vos si declarás una avioneta, un avión hostil, no sabés si es una amenaza de un gobierno extranjero o es un narcotraficante. Entonces, justamente esto lo permitiría hacer. De todos modos, hay que decir algo. Ley de derribo tienen casi todos los países que nos rodean. Brasil, Perú. Yo sin ir ni a Brasil ni a Chile, te puedo nombrar Bolivia, Venezuela, Ecuador, y Perú tienen ley de derribo. Sí, ahora... Bueno, pero hubo antecedentes muy tristes. En Perú se bajó un avión con misioneras. Acá también tuvimos ley de derribo durante el periodo de Kirchner. En la cumbre de las Américas... pero fue muy específica. Bueno, Venezuela, unos días, temporal. Está bien, pero en el caso... pero existió. Existió. Claro. Venezuela hoy sigue teniendo ley de derribo. Y es el gobierno también de Maduro. Son para momentos muy, muy específicos, como una cumbre de todos los primeros mandatarios de la región. En el caso de... A ver, todo lo que son las cumbres, no cabe en menor duda que corresponde. No solamente cumbres en América, como puede existir en Davos, más allá de todo lo que puede estar ocurriendo. Pero en un caso de extrema seguridad, como es yo no pondría yo pondría específicamente ley de derribo, un decreto de derribo. Ahora, Fabián, el decreto de emergencia no es únicamente ley de derribo. Para poner un poquito la charla a ver, estamos todos de acuerdo que esto tiene que salir por ley y de hecho hoy Eugenio Bursaco dijo que el primer día que haya sesiones van a llevar el decreto para que se refrende y se convierta en ley, ¿cierto? Ahí estamos todos de acuerdo que por decreto no puede derribar ningún avión porque te metes en un problema. Ahora bien,
Ustedes lo usaron como un argumento muy fuerte de campaña y la verdad es que los expertos en narcotráfico te dicen que la ley de derribo no cambia la historia, que está bien tenerla, que No está bien cambia. tenerla, pero realmente eso- esperar que la ley de derribo te cambie algo es ilusorio. No, la ley de derribo... ¿Qué contestas? El derribo tiene que estar inmerso en una ley que influya más a nivel de seguridad. No es la única ley. Empecemos por ahí. No, está bien, pero ustedes hablaron como la ley de derribo, como decir, tenemos ley de derribo, cambia la historia de la lucha Uno contra el de los ejes de la narcotráfico. Y campaña de es Sergio así. Massa. La verdad que en yo realidad, coincido en que hay que tenerla, pero no es fundamental. El eje era la ley de seguridad ampliada, en el cual se incluía el derribo. La ley de seguridad ampliada incluía a las Fuerzas Armadas en las posibilidades de luchar contra el narcotráfico. Ahora, discúlpeme que insista con lo mismo. ¿Cómo se subsana el problema legal, que es una ley claramente anticonstitucional? Donde se aplica la pena de muerte, que está prohibida en nuestra Constitución, y además donde se avasallan todas las garantías del debido juicio y proceso. No existe, a ver, La pena de muerte, la pena de muerte es un poco exagerada. exagerada. Es un no hay poco manera exagerado. de derribar un avión y que la gente no se muera. Pero no, Eso yo no me no te lo estoy pueden diciendo negar. eso. Yo lo que te estoy diciendo es, no es que vos lo derribás en forma arbitraria. Lo venís acompañando con un proceso que tenés que Estás tener matando a radarizado. alguien Julia, una y pregunta. sin Cuando un juicio policía- previo, y es una pena de muerte. una pregunta, Julia, no cuando importa que sea o no sea el objetivo que están buscando. Pero, un perdón, poli- cuando una fuerza de seguridad, un policía, que le dispara a un delincuente y dispara, ¿qué es eso también una pena de muerte? Vos estás hablando de una avioneta que es potencialmente un peligro. agresor. Es como equipararlo a alguien que le está disparando a un Pero policía. no es un delito infragante. ¿Cómo que no? Claro que sí. Vos está estás ingresando- declarado hostil porque no contesta, porque no sabes si la va a estrellar contra la gente, no se sabe. ¿entendés? Aparte, Es una... el tema que vos tenés en narcotráfico, cuando vos llegás con un narcotraficante o alguien que estaba traficando drogas, específicamente a un juzgado, la posición de los jueces en lo federal es darle la máxima pena posible, porque entiende que no que mate a una persona, que puede matar muchísimas personas. ¿Sí? Con simplemente 10 gramos de cocaína, por ejemplo, el narcotraficante se somete a la mayor pena posible. Ahora, Fabián, dos cosas que usted mencionó. En primer lugar, los radares hoy contaban las autoridades que funcionan 8 horas por día. El único radar. Bueno, no sé cuántos, son muy No, pocos. según el exministro de Defensa son muchos más radares. Hoy dio una explicación muy pormenorizada de cuántos son los radares que hay. Y por otro lado, ¿por qué no amplían el horario de los radares? Yo te voy a decir directamente lo que conozco, porque yo estuve haciendo visita a INVAP, ¿sí? Tenías un radar en Ezeiza, ¿sí? Y tenés un radar en el norte sobre 10 que se contrataron a INVAP. En el año 2014 había medio radar más que estaba con todo lo que es la parte tecnológica y los escaparates. Se contrataron 10, 1 y medio. ¿Y Falta estamos radarización. en condiciones, la ¿Por Fuerza qué no Aérea que acaba de dar de baja, por ejemplo, la actividad de los Mirage, porque ya estaban vencidos y más, había un plan de comprar aviones, por un escándalo casi de corrupción se suspendió Los esa Cafir compra. y todas las... Exactamente. ¿Hoy está en condiciones la Fuerza Aérea de derribar algún avión? Yo en lo particular creo que directamente con lo que tenés en el aire no podés. Pero por otro lado, y retomo, No podés porque no tenés capacidad aérea. si fuese la Fuerza Aérea, ahí también insisto con lo siguiente, se les está otorgando facultades a las Fuerzas Armadas de seguridad interior, y eso también No, está prohibido no porque por ley. estás invadiendo espacio aéreo nacional. Es un conflicto de nivel internacional, en ese caso. Al Una ingreso- aeronave hostil no sabés si no es Sí. un avión de combate de un Por gobierno eso. extranjero que está invadiendo la Argentina. Ahora, si Exacto. falta radarización, le pregunto por qué no es la propuesta, por lo menos del Frente Renovador, desarrollar un poco más la radarización que bajar un avión que no se sabe. No ¿Quién solamente está? es la radarización es uno de los temas. Después, vos la radarización lo podés ir cubriendo en medida, digamos, momentánea, con lo que es la parte de drones, con mayor presencia de gendarmería, más cantidad de puestos, sacar gendarmería de lo que son las funciones de seguridad interior y ponerla realmente en su tarea específica, como es cuidar la frontera terrestre. El mismo decreto, fíjate que le da la pauta a prefectura del cuidado de los ríos a nivel frontera marítima y fluvial. Entonces, ¿puede ser algo parecido? Vas a tener un mayor nivel de seguridad. No creo que llegues al nivel que necesitas. ¿Por qué sobre todo el tema del decreto? Porque en el tiempo que vos, después los distintos puntos que se armaron, son puntos que no hace falta un decreto para tratarlos.
Gabinete de Seguridad Humana, convenio con el Poder ¿Puede Judicial. explicar en 2 palabras qué significa? Porque es interesante el concepto. El Gabinete de Seguridad Humana lo que maneja es que todos los ministerios intervinientes a través de la Fuerza de Seguridad, no solamente el nacional, sino los provinciales, intervienen haciendo una política específica para que no se pasen de lado. Yo hoy explicaba Bursaco que, por ejemplo, si se ingresa en un barrio tomado por el narcotráfico, que no sea la policía sola la que entra, sino que también haya gente de desarrollo social, gente del Ministerio de Educación, que se ocupe, digamos, de todas las necesidades de la población en ese lugar. A ver, el combate al narcotráfico no es únicamente desde la parte policial o seguridad. Es mucho más, hoy como está la situación, es mucho más no específico, sino más general. La gente ingresa al narcotráfico o a la venta de Paco porque le rinde más que conseguir un trabajo. Ahora, sí tengamos claro algo. Si a partir de este decreto se baja mañana un avión, lo más probable es que terminemos pagándole a la viuda del narcotraficante fortuna por haberle bajado el avión, le pagamos un avión nuevo y hasta la droga se la tenemos que devolver, ¿no es cierto? Porque es endeble jurídicamente. Es muy endeble y es razonablemente que quien se ve afectado vaya contra el Estado. Y que Pero gane. por supuesto. Es un decreto, no es legal, hasta tanto no sea ratificado por el Congreso, refrendado. Tenemos 180 días después del 1 Hoy de el marzo para hacerlo. exsecretario de Seguridad también se refirió, me refiero a Berni, dijo que esperaba que no fuera un mero trámite para saltear mecanismos de control como para comprar sin tener que pasar por licitaciones. Uno de los puntos que establece el decreto dice: el Estado Nacional puede dotar técnicamente, tecnológicamente y la cantidad de recursos humanos necesarios en el momento que sea necesario durante este año prorrogable. Por un año más. Eso es la libertad de apertura de la caja. Claro. O sea, es cierto. Eso es verdad. Eso es lo que implica, ¿no? La Eso es ley. verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Es cierto. ¿Y a usted no le parece que puede llegar a ser peligroso? No, para eso vos tenés que tener bien fuertes los organismos de control en el cual, como ser la Auditoría General o la SIGEN específicamente, que hagan el control de los gastos específicamente realizados. O sea, ahí vos estás cambiando velocidad por control. Después se puede seguir controlando, pero es cierto, como vos decís, que puede pasar de que se aproveche para hacer algo. Para hacer compras poco serio, en digamos. exceso, ya sea cantidades de compra en exceso, Sin precios en licitaciones. exceso. Es que eso es lo que establece todas las emergencias que están sacando. Claro, las emergencias son... Acorta los plazos. A corto plazo y específicamente pasan... Ahora, nadie puede la negar parte que de estamos en licencia. emergencia. Julián, Estamos al mismo mal. tiempo, ¿no? Estamos en emergencia. El problema del narcotráfico es dramático. Recién lo charlamos por los monos, lo cuenta Pablo todos los días. Estamos en una situación complicada. Fíjate lo que es la parte en la Capital verdad que Federal de la está Villa bien, 31, sí. la cantidad de muertos que tenés en los últimos días, inclusive hasta por narcotráfico. Un chico de Villa 14 años. 31 bis. Y ojo, en la 1-11-14 también se han disparado los crímenes Los vinculados, índices en estos 15 días. Sí, a un enfrentamiento entre bandas. Ha crecido. Acá está el proyecto. Sí. En realidad es un borrador, creo mañana es. Sí, no está publicado. No, en el boletín no tiene oficial. número de decreto, fueron pautas... Son los puntos. 2 o 3 decretos de la emergencia en seguridad y hace mucho hincapié en el tema del derribo. De derribo de las fronteras. Sí. Lo que no sé por qué Es muy se importante incluyó... porque es una buena amenaza, pero no pasa a ser una amenaza. Sirve esto, pero si con esto pretenden solucionar el tema, no camina. Estamos en problemas. Bueno, ahí la discusión que yo le planteo a Fabián de que para mí Sergio Massa lo utilizó como una bandera, como si fuera revolucionario y cambiaría la historia, y eso no va a pasar, no va a pasar. Yo lo que quisiera hacerle una pregunta al gobierno nacional, es algo específico. ¿Por qué se incluye en la emergencia en seguridad pública lo que es la ley penal tributaria? ¿Cómo? Fíjate, en el primer punto de la emergencia en seguridad pública, que incluye trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, incluye la ley penal tributaria. Bueno, pero es importantísimo porque de esa manera también controlás, hay narcotraficantes no los agarrás por la droga que venden, sino por los movimientos de fondos ilegales. ¿no es Está cierto? bien, pero la ley penal tributaria no es seguridad pública, no se incluye como seguridad pública. Es contribuyente uno a uno. Está bien. Y bajo denuncia judicial a nivel penal. Pasa que el concepto creo que es combatir los delitos complejos, las mafias y el narcotráfico, ¿no? Sí. El concepto general de la declaración de emergencia. Simplemente es eso. Yo desde
saber, la ley penal tributaria es 1 a 1, no es seguridad pública en cuanto a nivel nacional. Ahora, ¿es un gesto hacia Sergio Massa también esto? Nosotros vamos a seguir con nuestra postura de ser oposición y operar las cosas brindar el apoyo donde se haya que brindar y ser constructivo donde no estemos de acuerdo. Recordemos que Massa está con Macri en Davos, exacto. Okay, Ahora yo le pregunto, si una aeronave tuviera la matrícula nacional, ¿no se trata de un conflicto internacional? No, porque está específicamente, no está atravesando las fronteras. Empecemos porque no está atravesando las fronteras. Sí, pero si una nave con la matrícula nacional estuviera atravesando la frontera y se la derriba, ahí sí no se trata de un conflicto internacional. No, eso es seguridad interior pura. Bueno, y ahí estarían las Fuerzas Armadas interviniendo en seguridad interior. Sí, pero estás atravesando lo que es ingresando al espacio aéreo. Es lo mismo que si verificamos... Yo creo que todo eso es discutible. Pasa que ahí tampoco tenés cómo combatirlo, porque la policía no tiene aviones para no tenés aviones y los helicópteros no son capaces de llegar a esa altitud. Bueno, pero entonces ahí se tiene que modificar la ley de seguridad interior. O la ley de... Hay que modificar muchas cosas. Hay que modificar muchas leyes. Lo que pasa es que no podemos hacerlo en 40 días de una nueva gestión. Pero además cuando se pusieron los decretos, que se usaron 9 veces se utilizaron decretos exactamente iguales para derribar aviones, tampoco se modificó la ley de seguridad interior. Sin embargo, era lo mismo. Sí, en lo que tiene, está tácito, pero pese en el espíritu de la redacción, usted lo leyó, está tácito, lo utiliza, y tienen razón en este decreto, me parece a mí, dicen, lo utilizaron 9 veces para cuidarlo a Bush, para cuidarlo a Chávez, entre otros. Ahora vamos a usarlo a esto para cuidar a toda la gente. Para cuidarnos a nosotros. Eso está bien, eso está bueno. Interesante, claro. Eso lo comparto. Lo que pasa es que para luchar contra el narcotráfico... Con esto solo no te alcanza. Es más, 95% de la droga entra por tierra caminando. Claro. Por es eso, un elemento, en realidad, en el fondo, muy menor. Digamos. Por eso te establece la ley de derribo, pero también establece... Les pregunto a todos, están planteando que vos con toda la certeza del mundo puedes mirar una aeronave y decir, esa va con droga. ¿Cómo lo sabés? No, nadie lo está diciendo eso. Es una aeronave que se declara hostil. Bueno. ¿Cuándo se hizo un protocolo? El protocolo, tenés una cantidad de pasos en la cual, si no cubre esos pasos, ahí la declarás hostil. Vos me decís, por ejemplo, un avión de línea no le anda la radio, se le rompe la radio. ¿Es una aeronave hostil? No, no es una aeronave hostil, porque vos tenés otras formas de comunicarte, tenés otras certezas sobre esa aeronave. Hay antecedentes, y hay antecedentes muy tristes, como por ejemplo, insisto con el de Perú, que se derribó con la ley de derribo, un avión que traía misioneras norteamericanas. A ver... También hay otro caso en Venezuela. Por lo que yo conozco de la parte aeronáutica, no solamente vienen con la radio, sino que vienen con un equipo específico que se llama Becker, que es el que marca el punto a punto y marca dónde está el aeropuerto, ni siquiera por señal de radio, como si fuera un faro marítimo, ¿sí? En el cual, por medio de ese equipo, de ese viejo equipo Becker, estamos hablando equipos de la década del 70 que todavía se siguen usando a nivel aeronáutico, podés identificarte o hacer las señales correspondientes para identificarte con quien te estás llamando directamente desde tierra o del avión que tenés al lado. Bueno, realmente ha copado digamos, toda la atención sobre el decreto, la ha copado este tema del derribo. Pero el decreto tiene otros elementos seguramente más importantes, incluso que vamos a ir desgranando, igual es mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos había que dar este debate y charlar un poquito sobre el tema del derribo, ¿no? No hay ningún inconveniente, creemos que el derribo es necesario, pero no es lo único. Sí. Obviamente es un punto dentro de un conjunto de normas, actitudes o política. El combate al narcotráfico tiene que ser una política de Estado. No norma de un decreto. Sí, totalmente. Pero en estos decretos lo que está diciendo, organicen tal cosa. Exacto. Organicen lo que es comunicación entre fuerzas. Porque está hablando de... Son marcos. Hay que aplicarlo después. Una vez que se aplique, se tiene que organizar y se tiene que... Está hablando entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, cruzar bases de datos a los efectos de identificarlos. Yo creo que eso no lo tenés que hacer en un decreto. Tenés que sentarte, en este caso con la gente del Poder Judicial. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, hay que sentarse a hablar y hacerlo. ¿Y crees, Fabián, que el decreto muestra una voluntad política decidida? Porque el gobierno dijo, el decreto más que todo muestra una voluntad política de combatir el narcotráfico. Yo creo que... ¿O para vos no alcanza? En lo particular, el decreto es un pie de inicio, ni más de eso. El gobierno, entendamos, es un gobierno con 40 días, no le podemos pedir más de lo que está haciendo por todos lados. Está mostrando voluntad,
Pero con la voluntad sola no se alcanzan las cosas. Hay que hacer tareas concretas, hay que gestionar. Julia con dudas, ¿no? Sí, no, yo la verdad que me parece que, insisto, me parece que la frase de Rossi es bastante razonable. Me parece que es una condena de muerte básicamente sin juicio, además, que se está violando la Constitución por todos lados. Cuando, bueno, se termina yo una sola por pregunta dirimir. con referencia a eso. Cuando vos tenés a alguien que le vende Paco 5 días seguidos a un pibe de 14 años, que le quema el cerebro en un mes, es una condena sin juicio. No, bueno. Me está corriendo por otro lado que me parece que no corresponde. Pero muchas gracias por la visita. Seguiremos el debate.